Bienvenido a NTD en español. Soy Mayra Jaime y vayamos directo a la información. Identifican al director de importante compañía que se arrojó desde el piso número 18 de su departamento, quien además enfrentaba una demanda. Ataque en Canadá, 10 muertos y 15 personas heridas, fue el saldo de una serie de apuñalamientos que ocurrieron este domingo en más de una docena de lugares diferentes en territorio canadiense. Este fin de semana, tanto el presidente Biden como el expresidente Trump dieron discursos de campaña en el disputado estado de Pensilvania. Rusia prohibirá la venta de petróleo a los países que impongan un tope al precio del crudo ruso, pero el G7 ya está tomando acciones al respecto. Empezamos el día con novedades sobre el hombre que fue encontrado muerto el viernes en la ciudad de Nueva York. Ayer fue identificado como el director financiero de Bed Bath & Beyond, quien se precipitó al vacío desde un departamento. Gustavo Arnal fue encontrado tirado en el suelo fuera de un apartamento de lujo en Tribeca. Vivía en el piso 18. Los investigadores dicen que saltó desde el balcón y que su esposa lo vio cuando se arrojó. La Oficina de los Médicos Forenses de Nueva York no respondió inmediatamente a los comentarios y todavía está examinando la causa de la muerte. Arnal, de 52 años, fue contratado en 2020 para ayudar a Bed Bath & Beyond a superar sus problemas financieros. Justo el miércoles la compañía anunció importantes despidos y cierres de tiendas. Gustavo Arnal también se enfrentaba a una demanda por fraude bursátil por valor de $1.200 millones. Lo nombraron en una demanda colectiva que lo acusaba a él, al fundador de Chewy.com, Ryan Cohen, y a otras personas de inflar artificialmente el precio de las acciones de la empresa de artículos para el hogar que estaba en problemas. Un grupo de accionistas presentó la demanda el 23 de agosto en una corte federal de Washington, D.C. Afirman que perdieron alrededor de $1.200 millones cuando Arnal y el accionista mayoritario Ryan Cohen se involucraron en el esquema de inflar y tirar. La demanda afirma que Cohen se puso en contacto con Arnal para proponerle un plan para controlar las acciones de la empresa y que ambos pudieran obtener beneficios. La demanda alega además que Arnal aceptó regular todas las ventas con información privilegiada por parte de funcionarios y directores de la empresa. Afirma que emitió declaraciones materialmente engañosas a los inversores sobre los planes estratégicos y la situación financiera de la empresa. El mes pasado Cohen se deshizo de su participación en la empresa. Obtuvo $68 millones de beneficios, una lucrativa ganancia del 56%. Esto solo 7 meses después de invertir en la empresa. Arnal vendió cerca de 43.000 acciones por valor de más de $1 millón el mismo día que Cohen retiró el dinero. La policía canadiense busca a 2 hombres tras los múltiples apuñalamientos que se produjeron el domingo en Saskatchewan. 10 personas murieron y al menos otras 15 resultaron heridas en los ataques. Los 2 sospechosos que siguen en libertad son Damien Sanderson, de 31 años, y Miles Sanderson, de 30 años. Se les considera armados y peligrosos. Los apuñalamientos ocurrieron en 13 lugares diferentes de la nación Cree, James Smith, y en el pueblo cercano de Weldon. Los investigadores creen que algunos de los ataques eran selectivos, mientras que otros parecían ser aleatorios. Fueron vistos por última vez en Regina, Saskatchewan, conduciendo un Nissan Rogue negro. La zona de búsqueda se amplió en Alberta y Manitoba. La policía pide a los habitantes de la zona que no recojan a personas que pidan un aventón y que consideren refugiarse en su lugar. Además, deben informar de cualquier persona sospechosa a emergencias o al 911. Ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre el discurso de Trump en Pensilvania este fin de semana. Regresamos. La gloria de las obras maestras de los periodos barroco, clásico y romántico. New Time Dynasty Television te invita a unirte a esta competencia internacional de piano NTD 2022. Juntos preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Del 29 de octubre al 2 de noviembre en el Merkin Concert Hall de Nueva York. Regístrate ahora en piano.ntdtv.com.es.
Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Un día después de llamar a los republicanos MAGA una amenaza para el país, el presidente Biden dijo algo diferente sobre los partidarios de Trump. Iris Tao de NTD tiene más información sobre las consecuencias de su discurso en un horario de máxima audiencia. Al preguntarle si considera a todos los partidarios de Trump una amenaza para la nación, el presidente Biden dijo esto el viernes. No considero a ningún partidario de Trump una amenaza para el país. Creo que cualquiera que llame al uso de la violencia, que se niegue a reconocer unas elecciones, que cambie la forma de contar los votos, eso es una amenaza para la democracia. Esto sucede menos de un día después de que Biden atacó a los que él llama republicanos MAGA, durante un discurso en un horario de máxima audiencia el jueves. No hay duda de que el Partido Republicano hoy está dominado, impulsado e intimidado por Donald Trump y los republicanos MAGA, y eso es una amenaza para este país. Esos comentarios ocasionaron diferentes reacciones, mientras que la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, lo calificó como un discurso inspirador que deja claro que nuestra democracia está en juego. El congresista republicano Louis Gohmert dijo esto sobre el discurso de Biden. Es para establecer que los conservadores sean el chivo expiatorio de cualquier cosa que ocurra. Tenemos un gobierno que quiere deshacerse de cualquier posibilidad que tengan los conservadores de volver al poder. El telón de fondo del discurso también fue objeto de críticas. No podías tener un montaje más fascista con el fondo rojo y negro. Otros criticaron a Biden por poner a marines detrás suyo. Y si no quieres que los llamados republicanos MAGA o cualquier republicano politicen a los militares, entonces no lo hagas. Sin embargo, la Casa Blanca dijo el viernes que tener marines durante el discurso demuestra el profundo y permanente respeto que el presidente tiene por estos miembros del servicio. Antes del Día del Trabajo, el presidente Biden y el expresidente Trump hacen campaña en Pensilvania. Trump habló en un mitin el sábado en el disputado estado indeciso y Biden asiste al desfile del Día del Trabajo en Pittsburgh. Trump condenó el discurso del jueves de Biden, diciendo que era el discurso más vicioso, de odio y divisivo jamás pronunciado por un presidente estadounidense. ¿Qué les parece la iluminación roja detrás de él como un demonio? El enemigo del Estado es él y el grupo que lo controla. Biden calificó a los republicanos de MAGA como una amenaza para la nación y su futuro en un discurso en horario de máxima audiencia la semana pasada. Los republicanos del movimiento MAGA no son los que tratan de socavar nuestra democracia. Somos nosotros los que intentamos salvar nuestra democracia. Muy sencillo. Trump estaba haciendo campaña por los candidatos republicanos en el mitin. El doctor Mehmet Oz, que se candidatea por el Senado, y Doug Mastriano para gobernador. Las próximas elecciones intermedias determinarán si los demócratas pueden mantener el control de la Cámara y del Senado. También sentará las bases para las elecciones presidenciales de 2024. Trump insinuó una posible candidatura presidencial. Si los candidatos respaldados por Trump pierden en noviembre, podría impulsar a otros republicanos a presentarse como candidatos a la presidencia al ver que su influencia está disminuyendo. Trump dice que si los republicanos recuperan la Casa Blanca, restaurarán la ley y el orden, reforzarán las políticas fronterizas, defenderán la vida de los inocentes, la Constitución y la Segunda Enmienda y mantendrán los principios de los fundadores de la nación, entre otras prioridades. Haremos que China rinda cuentas por haber liberado el virus en el mundo. Biden dijo el jueves que las elecciones intermedias serán una batalla por el alma de la nación. Viajará el lunes a los estados indecisos claves de Wisconsin y Pensilvania. Hablará en Milwaukee en la celebración del Día del Trabajo y luego irá a Pittsburgh. La Casa Blanca dice que Biden va a celebrar el Día del Trabajo y la dignidad de los trabajadores estadounidenses.
El Departamento de Asuntos de los Veteranos dice que ofrecerá servicios de aborto a las veteranas independientemente de las leyes estatales. Se trata de la última medida de la administración Biden tras la anulación del caso Roe vs. Wade de la Corte Suprema. Al igual que en todos los estados, el Departamento de Asuntos de los Veteranos practicará abortos si la salud de la madre está en peligro. Algunos estados difieren en ofrecer o no el aborto en caso de violación o incesto. Si la salud de la madre está en peligro, se determinará caso por caso y la violación o el incesto dependerán de la autodeclaración y no requerirán una denuncia policial. El servicio estará disponible tanto para los veteranos como para los beneficiarios de asuntos de los veteranos, lo que incluye a cónyuges y a dependientes. Las normas entrarán en vigor inmediatamente después de su publicación en el Registro Federal. El departamento dice que ofrecerá abortos en el mayor número de lugares posibles. Y en Kansas, en un acuerdo judicial sobre pronombres de género, una escuela secundaria acordó pagar a una profesora $95,000 por daños y perjuicios. La escuela había suspendido a la profesora después de no dirigirse a una alumna por su nombre masculino preferido. Pamela Ricard, profesora de matemáticas en la escuela básica de Fort Riley, dijo que la escuela la suspendió durante 3 días el año pasado. Eso fue luego que se refiriera a una estudiante como señorita con su apellido legal y matriculado, y no con su nombre masculino preferido. La escuela adoptó más tarde una política en la que se pide a los empleados que no revelen a los padres el nombre o los pronombres preferidos de un estudiante sin su permiso. La profesora demandó a la escuela en marzo con la ayuda de Alliance Defending Freedom. La organización acogió con satisfacción el acuerdo el miércoles, diciendo literalmente: ningún distrito escolar debería obligar nunca a los profesores a engañar deliberadamente a los padres o a participar en cualquier discurso que viole sus creencias religiosas profundamente arraigadas. Vamos a un breve corte, pero antes quiero aprovechar para recordarle que se suscriba a nuestro canal de NTD en español y active la campanita para recibir notificaciones. Suscríbase a Epoch TV si aún no lo ha hecho. Ingrese a es.theepochtimes.com, donde encontrará el mejor contenido en español y sin censura. Regresamos. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Saludos desde En Primera Plana de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Al parecer, el IRS envió millones de cheques de estímulo a presidiarios. Un congresista dice que los reclusos recibieron un total de más de $1,000 millones. El Servicio de Impuestos Internos, IRS, habría dicho al congresista republicano Don Bacon que enviaron a reclusos cheques de estímulo por valor de $1,300 millones, según el Washington Free Beacon. NTD llamó al IRS para confirmar si eso es cierto, pero el agente no proporcionó la información por teléfono y luego no respondió a nuestro correo electrónico. Más de 160,000 de esos cheques de estímulo fueron supuestamente para presos que cumplen cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Más de 1 millón de reclusos recibieron cheques de estímulo, según la carta obtenida por el representante Bacon. Un estudio realizado por el Proyecto de Sentencias encontró que las condenas de cadena perpetua se dan en su mayoría a criminales condenados por homicidio y violación.
Michael Sullivan, un exagente del IRS, dice que no cree que las personas que cumplen cadena perpetua deban recibir esos cheques, pero según él, el IRS no tiene forma de reconocer la situación de los reclusos. No pueden hacer absolutamente nada. Los sistemas informáticos de Hacienda son muy antiguos en este momento. Probablemente ni siquiera podrían guardar ninguna otra información. Cuando los cheques salieron, el senador republicano Bill Cassidy propuso una enmienda que habría declarado a los reclusos ineligibles para recibir los cheques. Sin embargo, los demócratas del Senado votaron en contra en una votación de 50 a 49. El gobierno proporcionó el dinero para los cheques, es decir, dinero de los impuestos estadounidenses. Creo que los estadounidenses piensan que el gobierno está malgastando mucho dinero en una planificación descuidada y que no ponen criterios donde se tienen que poner. Reparten el dinero como si fuera dinero del Monopoly, sin rendir cuentas, y creo que mucho de eso es solo para comprar votos. Entre las personas que recibieron los cheques estaba el terrorista del maratón de Boston. Se calcula que se pagaron cheques de estímulo por valor de $80,000 millones a empresas falsas. El exfiscal estadounidense Matthew Schneider lo calificó como el mayor fraude en una generación. Sullivan dice que eso ocurrió porque el IRS simplemente envió cheques a cualquiera que tuviera un número de seguridad social. La FDA y los CDC aprobaron los nuevos refuerzos contra el COVID-19 de Pfizer y Moderna. La FDA autorizó los refuerzos actualizados el miércoles y los CDC los aprobaron el jueves. Los nuevos refuerzos están dirigidos a las subvariantes de Omicron conocidas como BA4 y BA5. El refuerzo de Pfizer está autorizado para personas de 12 años o más, mientras el de Moderna para mayores de 18. Pero los datos preclínicos de las inyecciones recién autorizadas se basan únicamente en ratones, no en seres humanos. Las autoridades dicen que esperar los datos de los ensayos en humanos habría hecho que los refuerzos actualizados quedaran obsoletos. John Moore, un experto en vacunas de Weill Cornell Medicine, dijo que las autorizaciones que se basan en datos de ratones no tienen precedentes, pero no le preocupa la seguridad. Dice que sigue siendo la misma vacuna, solo con un pequeño cambio. Rusia va a prohibir las exportaciones de petróleo y otros productos petrolíferos a los países que impongan un tope al precio del crudo ruso. Esto probablemente perjudicará a las naciones occidentales, incluyendo a Estados Unidos y a sus aliados. Esta es la noticia. El jueves pasado, el viceprimer ministro ruso anunció que Rusia no suministrará petróleo ni productos petrolíferos a las empresas o países que impongan restricciones. Califica a esos topes de precios de completamente absurdos. A pesar de ello, los ministros de Economía del G7 acordaron el viernes seguir adelante para poner tope al precio del petróleo y gas rusos. Un tope global de precios nos ayudará a cumplir nuestros dos objetivos. El primero es reducir significativamente la mayor fuente de ingresos de Putin para su arca de guerra. El segundo, garantizar que el petróleo siga fluyendo en el mercado a precios más bajos y que la oferta satisfaga la demanda. El G7 dijo: hoy confirmamos nuestra intención política conjunta de finalizar y aplicar una prohibición completa de los servicios que permiten el transporte marítimo de petróleo crudo y productos petrolíferos de origen ruso a nivel mundial. Seguiremos trabajando en las próximas semanas para determinar el nivel máximo de los precios. Publicaremos más información, incluida la orientación técnica para la participación en el mercado, y anunciaremos también a nuestros socios en la coalición. Durante un discurso en las Naciones Unidas en 2018, el entonces presidente Trump advirtió a Alemania su dependencia de la energía rusa. Ahora el video vuelve a las redes sociales en medio de la última prohibición de exportación de Rusia. Alemania se volverá totalmente dependiente de la energía rusa si no cambia inmediatamente de rumbo. Aquí, en el hemisferio occidental, estamos comprometidos a mantener nuestra independencia de la invasión de las potencias extranjeras expansionistas. Los delegados alemanes parecieron reírse de Trump, pero ahora las sanciones a Rusia han hecho subir el precio de la energía en todo el mundo, causando los mayores problemas a Alemania. Antes de que estallara la guerra, más de la mitad del gas natural del país procedía de Rusia. El 29 de agosto, los precios de la energía alemana superaron por primera vez los $1,000 por megavatio hora. Un grupo de padres mexicanos están alertando sobre la implementación de un nuevo plan de estudios que, según ellos, polariza aún más al país. Hablamos con la líder de la organización para saber más.
México inició este año escolar con un nuevo plan educativo piloto que impulsa la inclusión desde una perspectiva anticolonial en al menos 30 escuelas públicas por estado. El plan sostiene que la nueva escuela mexicana debe adoptar una perspectiva de buen trato, por lo que se deben cambiar los estilos de vida, creencias y comportamientos machistas, coloniales, racistas y discriminatorios arraigados en la sociedad. El programa piloto también requiere que los estudiantes aprendan a cuestionar las versiones particulares sobre el mundo que parte de una visión patriarcal y heterosexual de la realidad. La medida ha despertado el rechazo de los padres, quienes advierten que se está utilizando para imponer una agenda ideológica en los niños. Julie Mendoza García, vicepresidenta nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia, dijo a NTD que a los padres de su organización les preocupa que este nuevo plan divida aún más a la sociedad. Esta narrativa definitivamente polariza dentro de las mismas aulas, y al estar tal cual escrito así dentro de un plan y programa, estás ya polarizando a los estudiantes, y el estar menospreciando a los que piensan diferente a lo que viene en un plan y programa hace división, y yo creo que lo que menos necesita México hoy es la división. Mendoza también señala que el nuevo plan de estudios debería enfocarse en el respeto a la libertad de ideas y pensamientos. Tengo que educar hacia el respeto hacia cualquier ser humano, ¿no? Tengo que educar en la dignidad de la persona, tengo que educar en el trabajo y en el esfuerzo, más que en un concepto más global, ¿verdad? Y no tan específico. No va a haber en una comunidad el que todos estemos de acuerdo. Podemos tener cosas en común, sí, pero siempre va a haber puntos de opinión distintos. Alma Maldonado, doctora en Educación Superior e investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, dijo a NTD que aún existen muchas dudas sobre cómo va a implementarse este plan de estudios. No tenemos los libros de texto, no tenemos los conocimientos específicos que está proponiendo este plan de estudios, y tampoco conocemos las guías para el personal docente. También señala que debido a esta incertidumbre existe la preocupación de que se puedan degradar algunos conocimientos. No sabemos cómo van a abordar el resto de conocimientos que son muy importantes y que pueden ser claves y base para seguir con la trayectoria académica, y que puedan quedar relegados o un poco degradados dentro de... Por su parte, la secretaria de Educación Pública mexicana, Leticia Ramírez, defendió este viernes el nuevo plan educativo, diciendo que busca consolidar la, cita, revolución de las conciencias, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el país vive una realidad nueva y no se pueden aplicar los mismos métodos de enseñanza. En respuesta al plan piloto, la Unión Nacional de Padres de Familia lanzó una petición para que el gobierno detenga la aplicación del plan. Hasta ahora el pedido ha sumado más de 37,000 firmas. México y Estados Unidos emitieron una alerta para todos aquellos que planeen cruzar ilegalmente el Río Grande entre ambos países. Las fuertes lluvias provocaron que el caudal del Río Grande se vuelva extremadamente peligroso. Varios inmigrantes murieron mientras intentaban cruzarlo la semana pasada. México emitió la alerta ayer a través de un comunicado del Instituto Nacional de Migración, donde advierte del peligro de cruzar de manera irregular. Grupos de rescate recuperaron 6 cuerpos en los últimos días, mientras que en Estados Unidos la patrulla fronteriza dijo que a pesar de las condiciones adversas, todos los días se encuentran grupos de más de 100 o 200 personas intentando cruzar. Solo el sábado 9 inmigrantes ilegales se ahogaron después de ser arrastrados río abajo cuando el río crecía rápidamente por las fuertes lluvias. Y esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión con Eduardo Zompa. Recuerde que la cita es a las 10 de la noche hora del este por Epoch TV, la plataforma gratuita del Epoch Times en español. Que tengan una excelente tarde.